Un saludo a ti, oyente que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, su porción de liviandad y acaso una que otra travesura aquí y allá. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, en la investigación, con todo y su certificado de locución 58.919, y créanme que es un verso sin esfuerzo. Quien les habla, Federico Pacanís, certificado de locución 8761, con nuestra cana de esta emisión dedicada, ¿saben a qué? A la dama del piano. Es curioso porque el tema de nuestro programa va más bien enfocado hacia la guitarra y un ritmito latino. Ojalá y usted, amigo oyente, nos reconozcan por eso, aunque caben otros instrumentos dentro de ese combo, no se crea. Y es que el propio Herbie Hancock, un pianista muy destacado del jazz, decía que estas fórmulas jazzísticas estaban basadas en algo que en inglés decía así: Unity, Creativity and Freedom. Eso es unidad, creatividad y libertad. Y fíjense que el jazz, como género musical de origen norteamericano, procura, por un lado, cierta unidad de estilos de músicos de diferentes nacionalidades que dan vida a la creatividad de quienes los practican. Es decir, improvisan y van creando en la medida que la improvisación surge. Y a través de esa musicalidad, ¿qué sucede cuando se tiene una personalidad refinada y a la vez abierta? Presta a integrarse a otras búsquedas y a su propia búsqueda. Eso quiere decir que puede trabajar para otros y para sí mismo, o para sí misma. Ajá. Y esa práctica, en este caso el instrumento de piano, la libera de esquemas que sean muy cerrados. Eso también es un concepto clave para el ejercicio jazzístico, que supone respeto e integración de los músicos al momento de tocar. ¿A dónde vamos? Hoy vamos con ese sentido de unidad a celebrar que está con nosotros una pianista caraqueña que no es otra que la maestra Prisca Dávila, venezolana, diestra como ninguna y severa como ninguna, pero a la vez libre, alegre, llena de unidad, de creatividad y de integración, y que, bueno, hoy va a compartir con nosotros mucho de lo que es esa experiencia. Pero déjeme ver una cosa. ¿Será que vino o no vino? Es alguien que canta y encanta, que embriaga en licor, caramelo y enciende el alma de vino, pero no vino. No, yo creo que sí vino. Hola, Prisca. Hola.
Bueno, ¿y qué cosa es ese que vino pero no vino, que es un licor caramelo? ¿Qué es eso? Por aquí estoy, vine y ahí estoy con el piano y la voz. Con el piano y la voz. Hay gente que no sabe que además del piano, o que a través del piano también se desarrolló el canto lírico y el canto popular, las dos cosas. Así es. ¿Sí? Sí, señor. Mire, fíjense. No, 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 no vino. Pero si vino, porque está aquí. Lo que llaman término equívoco, ¿verdad? La palabra vino puede ser un sustantivo, pero también puede ser el pasado de un verbo. Exacto. Venir o no venir. Una palabra puede ser muchas cosas. Y un acorde, una nota musical puede ser muchas cosas también. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se busca la creatividad que tú has venido desarrollando a través del tiempo? ¿Es a través de fórmulas ya conocidas o es de nuevas búsquedas o ambas cosas? Ambas cosas. Siempre hay que partir de... Bueno, se hace como en el término técnico, pudiéramos, uniendo la historia con la música, pues en historia llamamos un arqueo de fuentes. Wow. El arqueo de fuentes es ver qué es lo que hay y hacer un análisis con respecto a lo que hay, musicalmente hablando, y a partir de allí empezar a buscar qué es lo que falta o qué es lo que puedes aportar. Tú sabes que José Eli Fortul, que es prácticamente para muchos el padre de lo que sean las investigaciones históricas positivistas, su historia constitucional de Venezuela es básica, decía que la historia es lo que fue, pero también lo que pudo haber sido. Esa es una frase de él. Así es. Uh-huh. ¿Y por qué te interesa tanto la historia? Bueno, porque me gradué licenciada en Historia en la Central y encontré, o sea, yo creo que si yo no hubiese estudiado eso, yo creo que toda la música y todo lo que yo haría sería distinto. Porque para empezar me dio esa parte de investigación o esa forma, esa metodología, y llevar eso hacia la música pues te lleva para caminos, ¿no? Caminos que son, digamos, llenos de pasado, de presente, pero también buscando futuro, ¿no? Las tres cosas. Aunque a ti la música te viene de cuna, yo creo que te viene de la barriga de tu mamá. Sí. Sí. Tu papá es músico. Mi papá es músico, saxofonista, digamos que, bueno, es el primer músico de la familia. Y después vengo yo. Y de hecho él cuenta que cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, sabes que mi segundo nombre es Ocarina. No sabía. Sí, yo me llamo Prisca Ocarina. Ocarina Castillo es también historiador y cosas. Y Ocarina es una flauta. Ah. Y entonces mi papá tocaba esa ocarina cuando yo estaba en la barriga, y dicen ellos que yo me movía y me emocionaba. Así que bueno, desde ese momento la conexión con la música. Fíjate qué curioso, ¿no? Música, ancestros musicales y educación de casa. Los que te conocemos advertimos mucho eso. ¿Qué será eso? Bueno, esa es la mezcla. Ajá. Porque al final la música, lo que tocas, lo que también compones, es una mezcla entre tus influencias, entre tus estudios, entre tu familia. Toda esa mezcla está allí y va surgiendo a partir de acordes y de melodías y de sonidos, las influencias de tus maestros también. Jerry Weil, mi gran maestro, mi amigo del alma y bueno, y padrino musical. Y hay quien dice que tú ibas por Sabana Grande con tu vestidito de niñita también a recibir ya desde... Yo vi ese cuento también. Sí, bueno, Jerry comenzó dando clases en la familia, a mi papá, por supuesto, fue el primero. Y luego seguí yo, que cuando él le daba clases a mi papá, yo estaba en la cuna, porque él iba en ese momento iba a las casas, era a domicilio. Y después ya empezó en Sabana Grande, entonces ahí iba yo, después mi hermana también. Además María baila muy lindo. Baila flamenco también, pianista, sí, todas esas cosas, sí. Y como el arte se expande hacia otros lados, tu esposo, Germán Anzola, también ejerce las artes, pero las escénicas. Las escénicas, sí. Actor. Magnífico actor,
como dicen por ahí, como hubiera dicho Víctor Cuica, actor de la República. Pero si yo soy músico de la República. Ay, qué vacilo, sí, también. Bueno, la República también del que lo requiera para proyectos aquí y allá, y a ti también. Así es. Mucha experiencia con los años que han pasado tiene Prisca, porque ha sido muy severa en cuanto a lo que es su educación y su figura musical. En los 2 últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y para mí ha sido un placer. Para mí también. Uh-huh. Y tenemos esa cosa de poder ver la creatividad con esa camaradería, pero también con respeto, sobre todo respeto hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, sí. Es que la disciplina es vital, la pasión, pero también la creatividad. O sea, es como una mezcla de todos esos elementos. Fíjate, yo te voy a poner un pedacito de algo que tú grabaste, a ver qué nos trae a la memoria. Eso es tuyo, tu maestro. Este es de mi maestro Jerry Well, es uno de los temas, una de sus composiciones para piano, La Revuelta de Don Fulgencio, y entre paréntesis, si Domenico Scarlatti hubiese nacido en Los Teques. No, vale, es un vacío. Si Domenico Scarlatti hubiese nacido en Los Teques, imagínate tú, a lo mejor seríamos un país diferente también, entre otras cosas, ¿no? Pero esto entonces como que conjuga conocimiento académico con cosa popular, porque dice, oye, un joropo tuyero, otra cosa. Exacto, es un golpe tuyero, un joropo tuyero para piano, que Jerry compuso, bueno, le encantaba las interpretaciones de Fulgencio Aquino, el arpista, bueno, y el arpa y el piano, digamos que tiene bastantes similitudes, y combinado también con su amor por Bach y por la música barroca, entonces hizo esta pieza que además es de la época en la que Jerry vivió sin luz eléctrica, las luz de las velas en Paramitos de Ají en Mérida, por allá montado en esa montaña. Se le apareció a Domenico Scarlatti en la noche, a lo mejor, a soplarle música. Sí, una época muy prolífica para sus composiciones, y esta es una de ellas. Eso tú lo fuiste también cultivando en la medida que tomabas clases con él, ¿no? Que veías este tipo de música, ¿no? Sí, la obra de Jerry, digamos, como compositor, yo empecé a interpretarla desde mi primer disco, desde Piano Jazz Venezolano. Él un buen día me dice, Prisca, yo quisiera que presentáramos esto para el concurso de piano venezolano. Y bueno, a partir de allí hicimos toda este repertorio, esta revisión del repertorio de muchas piezas de Jerry, y parte de ellas se grabaron en Piano Jazz Venezolano, mi primer álbum del 2003, y luego seguí grabándolas también en los siguientes. Esa sonaba más o menos así.
Jerry Well, además de ser Premio Nacional de Música, hay quienes pensamos que se lo dieron por su cercanía a la música venezolana a través del piano, y por supuesto por reconocer también su labor como jazzista, porque fue un hombre entregado a este lenguaje del jazz. Sí, siempre jazzista, y además, claro, pero su forma de jazz también, digamos, sus composiciones, hay una gran variedad de ritmos venezolanos, y es uno de los pioneros en esta música, fusión de música venezolana, jazz y otras influencias a través del piano. A mí me encanta cómo tú explicas la rítmica de esa que está en el fondo. Entonces, porque no hacemos una cosa pequeñita y la subimos porque claro, el caballito frenado es una fusión de dos ritmos venezolanos, el 6x8 y el 5x8. El 6x8 es un do teco así 6 y el 5x8 un do teco así. El merengue, por ejemplo, es un do teco así. Oiga, compadre, pacholo, y el otro es la gaita, un do teco así 6 cuando voy a Maracaibo. Y empezó, entonces eso lo unió Jerry en un 11x8, que sería un do teco así 6, un do teco así, un do teco así 6, un do teco así, y así va la rítmica. Bueno, ahí tienen ese caballito frenado con explicación y todo en el medio. Entonces, que antes le decían a la gente, mira, como tú lo hagas mal, te voy a fumar un 6x8. Un 6x8. Imagínate, si le hubiesen dicho esto, le decían un 11x8. Un 11x8 más enredado. Más enredado todavía. Sí. Se goza. Fíjate, ahí está, digamos, tu parte de intérprete. Yo sé que muchas de estas cosas, cuando tú las llevas a concierto, prefieres hacerlas a través de tu técnica como pianista y de tu lectura no tan libre, sino un poco siguiendo lo que está en la partitura, y no tanto con la improvisación, porque son piezas que están además diseñadas para eso, ¿no? Para tocarlas de arriba abajo. Además, son piezas de tu maestro, y eso pudimos apreciarlo en la Asociación Cultural Humno en 2025. Donde celebramos justamente la presencia de Jerry Well un año antes en ese mismo piano, en esa misma audiencia. Y ahí pudimos conversar algunas cosas de estas. Sí. Y fue una experiencia chévere. Bellísimo, de verdad. A mí me encantó. Hicimos una revisión de sus piezas, entre estas que acabamos de escuchar, también otras en donde hay piezas de Jerry que también se pueden abrir más hacia la improvisación. Por lo menos a mí me parece, por ejemplo, El viejo puente en la pastora, Merengue rucaneado. O sea, hay una serie de piezas que tal vez se pueden dejar como más así tal cual con la partitura, y otras que se puede prestar. Recuerdo que hicimos Leyenda, que era un tema que bueno, que también se presta muchísimo para la improvisación, igual que Infancia es un tema como más lo hice sin improvisación. O sea, eso va variando también, ¿no? Pero claro, si el concepto siempre es la mirada a través del jazz, la improvisación siempre puede estar o debe estar presente, ¿no? Una vez le preguntaron a un gran saxofonista de jazz, que era Steve Lacy, que qué cosa era improvisar, y entonces él dijo, bueno, cuando tú tienes una música escrita, tienes todo el tiempo del mundo para estudiar y ver cómo haces lo que esa partitura dice. Es decir, puedes tener 10 días para hacer lo que dice ahí en 3 minutos. En cambio, que cuando se improvisa se tienen los 5 minutos o los 3 minutos que hay y ya. Es al momento. Es al momento, sí. Eso se aplica en algo que hiciste en ese concierto, que era algo que hacía mucho Jerry Well, que se llama el free play. Sí, que es una composición realmente instantánea. Esa fue una experiencia bellísima, porque a partir de un free play de Jerry, que había hecho un año antes en esa sala, pues tomando algunos elementos rítmicos, melódicos, pues hice una composición instantánea allí en ese momento, ¿no? Y ese concierto comentado que gozamos tanto también me trae el recuerdo de que pudo haber en las ejecuciones cosas tuyas y cosas que estaban referidas a otro evento
donde resulta que tu música sirvió para buscar las transiciones que existían en piezas de una dramaturga muy importante venezolana, en piezas cortas, y las piezas de Elisa Lerner. Una de esas era esta que vamos a escuchar a continuación. Esa música bella y bien tocada que estás escuchando, amigo o amigo oyente, Prisca la hacía en vivo para preludiar algunas de las piezas de Elisa Lerner que se presentaban ahí. Si alguien me pregunta cuál, digo, tengo que traer el libreto. Pero, ¿sabes qué ha podido ser? Ha podido ser una muy especial que a lo mejor nos lleva a la segunda parte del programa. Porque había una de esas piezas que nuestra querida Ana Karina la podíamos también disfrutar en su carácter de actriz. Pero, ¿qué era lo importante? De haber visto cómo se podían integrar esas piezas, porque recuerdo haberte entregado el libreto y decirte, pon piezas para que cambie el escenario, cambie el tono, etcétera. Entonces tú tuviste que estudiar un poco lo que era el libreto dramático, teatral, para poder ubicar tu música ahí, ¿cierto? ¿No? Totalmente, sí. Leer las obras, como, bueno, y entender, fue chévere para mí porque yo pude leer las obras y además pues entender la forma, el estilo de Elisa Lerner, ¿no? Y claro, ahí encontré que tenía momentos, digamos, como más felices y también momentos como más tristes, muchas, de repente, soledad. Entonces, claro, cómo va a ir uniendo esas piezas a partir de la música. Entonces, claro, escoger cuál podría ser. Y bueno, eso por supuesto es muy bonito, ¿no? A mí me encanta la unión de las artes. Fíjate que está también entonces ese espíritu de libertad y de creatividad que también está presente, así como la severidad al momento de la ejecución del piano. Amiga o amigo oyente, si usted va a un concierto de Prisca, bueno, va a ver que eso está preparado, que eso no es una gente que llegó y se puso ahí, o que empieza como dicen en el jazz, a pegar chancletazos, y entonces dice, no, es que eso es Thelonious Monk. Me acuerdo que un músico amigo le dijo al pianista en ese momento, le dijo, eso no es ningún Thelonious Monk, eso es que te estás equivocando. Thelonious Monk lo que hacía, lo hacía a conciencia. Y eso es una cosa muy bella, porque se nota, y la severidad de tu ejecución y de tu concepción musical. Tú trabajas diariamente en eso. Sí. Yo tengo una rutina diaria con mi instrumento. Yo en la mañana temprano paso horas ahí con mi instrumento. Es algo para mí como, o sea, imagínate tú que yo desayuno y me siento en el piano. O sea, y eso me ha permitido, lo hago desde hace muchísimos años. Desde que, cuando yo salí del colegio, cuando yo estaba en el colegio yo estudiaba en las tardes. Pero cuando salí del colegio, que empecé a estudiar historia en la central, en las tardes eran las clases. Entonces yo pasé esa práctica a la mañana. Y siento que es lo primero que necesito, que tengo que hacer, o sea, porque después la mañana se puede enredar. Entonces, es cómico porque es algo tan necesario para mí que si no, por alguna cosa, pasan unos días y no lo logro hacer, tú me ves que ando pero malhumorada. Ya, sí, o sea, es algo que necesario para mí, para mi creatividad, para mi
mi salud mental. ¿Por qué el jazz y no la música académica? Mira, a mí me encanta la libertad del jazz, o sea, la improvisación, el hecho de poder hacer versiones distintas, tener esa libertad me encanta. Sin embargo, siento que bueno, que digamos lo académico forma parte de mi vida también, de mi formación. Entonces, tal vez por eso estoy entre a medio camino entre la rigurosidad y la libertad, ¿no? Entonces, me encanta esa unión. Vamos al corte y seguimos con nuestra invitada de hoy, no otra que Prisca Dávila. Hola, les saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, dedicada a la dama del piano. Y este título busca honrar precisamente a la artista que nos acompaña hoy, una de las pianistas venezolanas más destacadas de la escena musical, autora, por cierto, del tema musical que estamos escuchando de fondo. Una pianista que ha desplegado su talento en importantes conciertos y festivales tanto en Venezuela como en otros países como, tomen nota, Corea, Brasil, República Dominicana, Holanda, España, República Checa, Francia, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, Trinidad, Canadá, Italia y Puerto Rico, generando mucha admiración por su destreza pianística, su capacidad creadora, su calidad a nivel interpretativo, sus composiciones, en fin. Quien nos acompaña hoy es una pianista que ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. Los premios Pepsi Music, el Concurso Nacional de Piano Rosario Marciano, el concurso El Piano Venezolano, la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela y, bueno, solo por mencionar algunos. Ella es una pianista que fusiona la música venezolana, la académica, el jazz y hasta el funk, sobre todo en su reciente álbum Dakum. En fin, ella es la dama del piano con todas sus letras. O con todas sus notas. ¿Cuál de las dos? Prisca Dávila, bienvenida a la segunda parte del programa, Prisca. Gracias. Nos encanta tenerte aquí y contagiarnos de toda esa alegría que a nivel auditivo, pero también viéndote aquí en cabina, transmites al hablar de tu instrumento, al hablar de tu arte, Prisca. Toda la primera parte del programa estuvo con una sonrisa hablando del piano, excepto cuando dijo que si no lo toca en las mañanas anda de mal humor. Allí se notó ese mal humor que puede tener si no toca en las mañanas. Prisca, entre toda la información que hemos dado sobre tu trayectoria musical, hay una palabra bastante mencionada y que resuena mucho más que el resto, que es precisamente Dakum. Este es tu octavo álbum, estrenado en el 2024 e inspirado en vivencias personales sobre tópicos como la maternidad, la despedida, la esperanza, el duelo, el reencuentro. Y a nosotros nos encantaría compartir con nuestros oyentes la lista de temas que componen el álbum, mencionarlos y que nos contaras el origen de cada uno de ellos, empezando justamente por Dakum, que por cierto, estimados oyentes, cuenta con Luis Freites en el contrabajo y Carlos Nené Quintero en la percusión, y que además fue el tema que escuchamos regresando a la segunda parte del programa. Entonces, ¿de dónde surge esta palabra? ¿De dónde surge Dakum? Dakum es una palabra que decía mi hijo Diego Eduardo cuando estaba más pequeño, y él demostraba con esa palabra una felicidad total. Él decía Dakum, 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 Dakum. Entonces, claro, las palabras puedes convertirlas en música, o sea, porque las palabras tienen ritmo. Entonces, claro, tú tomas Dakum, Dakum, ta, 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 y lo llevas a una melodía, luego le pones armonía, y bueno, y puedes hacer una pieza para piano, como es el caso de Dakum. Entonces, este disco se llama Dakum porque, bueno, es el tema, digamos, más cuchi del disco. Pero bueno, cada uno está asociado a una vivencia. El otro tema, por ejemplo, se llama Esperanza. Esperanza es un tema que
que está basado en una frase que yo siempre digo que es que, bueno, la música es luz y ante la oscuridad hay que dar más luz. Entonces es un tema que busca ese momento, esa energía o esa vitalidad que puede tener el piano, la música para darte ese ánimo, ¿no? Luego está Shanti, que significa paz. Un tema a piano solo. Es el único tema a piano solo del álbum, y que tuve una experiencia, digamos, a veces la composición es mucho de trabajo, de ir improvisando, ir encontrando, y a veces surge un momento como esa melodía de repente, ¿no? Y fue el caso de este tema. Yo tenía varios duelos familiares, y me senté en el piano como todas las mañanas a practicar, a improvisar, y entonces de repente empecé a pensar, oye, ¿para dónde iremos cuando ya no estamos en este lugar, ¿no? Y de repente, de la nada, apareció esa melodía, y fue como un momento revelador, y no era triste, no era alegre, pero no era triste, era tranquila, como que daba una calma, transmitía una calma, una paz. Serena. Entonces, claro, a partir de allí, yo siempre que tengo esos momentos, además que, bueno, lo grabé y dije, Dios, y me acuerdo que en ese momento dije, wow, que hay algo aquí. Y a partir de allí viene ese tema, ¿no? O sea, fue una experiencia, digamos, bien... Una experiencia reveladora. Reveladora. Y muchas veces no aparecen los temas de esa manera, o las composiciones, sino más bien hay que trabajarlas. Hay que pensarlas. O sea, hay una forma de composición que es más, llamemos, intelectual, porque hay una búsqueda, piensas, voy a hacer esto de esta manera. Aquí no fue así. Entonces, luego también está una pieza que se llama, un tema que se llama Despedida. Que es un funk jazz, que es el único tema cantado del álbum, y que en la experiencia fue otra, fue mi hermana Marieva, hace ya varios años, que se fue a Canadá. Y entonces nosotros, que estábamos todo el tiempo unidas, digamos, como que para arriba y para abajo, claro, llega ese momento de esa separación en el que, bueno, mira, yo voy a hacer esto, y viene ese dolor de esa separación. Entonces, a partir de allí viene este tema que se llama Despedida, ¿no? Temas muy humanos que se tocan en... Sí, total, además que todos estamos, digamos que tenemos ese punto ahora en común, ¿no? Tal cual, no, y eso, son temas muy humanos, son temas muy universales, que perfectamente podrían ser centro de una obra de teatro clásico. Exacto, totalmente. Y de la música también, sí. Y de la música, de una pintura, de una escultura, de qué forma artística, no, de cualquiera. Vale resaltar también que me gustaría dar los créditos de Esperanza y de Despedida, quienes te acompañaron allí. En Esperanza, en el contrabajo, estuvo Gonzalo Tepa, ¿cierto? Sí. Y Adolfo Herrera en la batería, Diego el Negro Álvarez en el cajón flamenco. Y en cuanto a Despedida, te acompañaron Heriberto Rojas en el bajo y Abelardo Bolaño en la batería. Y me encanta la diferencia, porque Shanti, que es este tema que surgió más desde lo sentimental, más desde lo emocional, eras tú con tú. Y no sé, toda esta intimidad lo vuelve aún más bonito, y nuestros oyentes que puedan estar conociendo estas historias detrás de estos orígenes, de estos temas, pueden incluso conectar aún más con ellos una vez que los conocen. Luego seguimos con Joropo Moruno, para el cual Nelson Echandia grabó el bajo eléctrico, Manuel Rangel las maracas, y aquí hay un protagonismo, una intervención bastante particular del cajón flamenco, las palmas y los jaleos con Goyo Reina. Y aquí quiero detenerme porque nos gustaría escuchar este tema, un fragmento de este tema, pero antes de ello nos gustaría mucho que nos hablaras sobre esta conexión con el flamenco. Bueno, porque mi hermana, Marieva, es pianista, pero también es bailadora de flamenco. Sí. Entonces ella como que me ha llevado un poco a esa conexión con el flamenco. Entonces, yo en algunas piezas, la primera que hice que une el merengue venezolano con el flamenco, digamos, como con un palo del flamenco, Frigiando Merengue, y se la hice especialmente para que ella bailara. Ay, qué lindo, ¿no?
Y de hecho hay unas versiones a 4 manos en uno de nuestros discos. Y bueno, en vivo la tocamos a 4 manos y ella baila también, ¿no? Es esa fusión entre el baile, el flamenco, el piano. Y este Joropo Moruno, digamos que sigue en esa línea, ¿no? En la línea de bueno, vamos a hacer un tema en el que combinamos un género venezolano, en este caso el joropo, pero con ese toque flamenco. Y perfectamente que se pueda bailar también flamenco. Y Prisca baila ahora, ¿no? Yo bailo, pero mira. no flamenco. O sea, yo sí soy, me encanta bailar, soy de esas bailarinas desde chiquita. Y bueno, pero no flamenco. O sea, no me he enseriado con ningún género en particular, pero sí bailo. O sea, vamos a escuchar un fragmento entonces de este Joropo Moruno. Joropo Moruno. Y hablando de notas flamencas, el año pasado tuviste la oportunidad de girar con Dacum por España justamente. ¿Qué tal fue ese recibimiento? Ay, chévere, me encantó. ¿En qué ciudades estuviste? Estuve en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Fue chévere porque toqué con distintos músicos. La mayoría venezolanos, pero también español. ¿Y entre estos músicos había alguno que estuvo involucrado directamente en la grabación de estos temas originalmente? No. Todos tuvieron que aprender. Sí, todos tuvieron que aprender. Sí. Y a nivel de público, entre el público venezolano, el público español, había una mezcla entre nacionalidades. Había una mezcla. Sí. Y chévere porque a ellos les gusta. O sea, claro, cuando combinas esta música venezolana, pero le llevas algo como que tiene que ver con ellos, engancha y estuvo muy bonito, de verdad, y me encantó conectarme con músicos venezolanos que estaban en cada lugar, o sea, en cada sitio me encontré con distintos músicos venezolanos y fue maravilloso. Qué belleza estas conexiones a través del arte. Es curioso porque esta fue una faceta que no hemos examinado, sino estamos viendo ahorita, que es la de líder, ¿no? La persona que lidera el grupo, en este caso de composiciones tuyas, o el grupo jazzístico, o el grupo académico, lo que quiera que tú estés participando, pero es difícil la concentración que tiene cuando eres líder y a la vez también tienes que hacer el piano. Bueno, ser líder es difícil en general porque implica que te involucras en todo, tanto en labores de producción, desde enviar la música, o sea, todo el previo. Por ejemplo, en el caso de la gira, era escoger las piezas que cada quien iba a tocar en distintos sitios, mandarles la música, llegar al sitio, ensayar, promocionar en entrevistas, en programas. Todo, o sea, realmente es un trabajón, y después cuando llegas ya a trabajar, digamos, la música, entonces viene el trabajo ya, el que realmente es el que debería ser desde siempre, pero entonces cada uno con su estilo, entonces de repente te consigues con que aquí este percusionista es un poquito más, él toca, es batería,
este toca, pero de repente más otros instrumentos. Entonces, aquí tengo un invitado, una guitarra. En Barcelona toqué con un ensamble de cuatros. Entonces tenían 4 guitarras en uno de ellos, que fue muy lindo poderme encontrar con mi primo Gabriel Dávila, que bueno, que es guitarrista de jazz y vive en Barcelona. Entonces fue súper lindo poder encontrar esa parte familiar, y además de tantos años que no habíamos tocado juntos. Claro. Entonces, bueno, todo eso. Prisca, y recuérdales a nuestros oyentes dónde pueden disfrutar de toda tu música, conocer tus otros proyectos artísticos. Bueno, mi página web priscadavila.com, y también en las redes sociales Prisca Dávila, y mi canal de YouTube, que está toda la música, los videos. Ahí pueden también ver, por ejemplo, esta música sinfónica en el concierto que se hizo con la Sinfónica de Ayacucho y dirigida por la maestra Elisa Vegas. Una maravilla. Ella fue nuestra primera invitada en este programa. También pueden escuchar varios de esos temas, ver esos videos de la concha acústica, los 8 álbumes, todo en mi canal de YouTube, Prisca Dávila, y bueno, y en todas las plataformas. Y en todas las redes sociales. ¿Sabes que uno se pregunta en estos tiempos qué cosa es un disco? Porque antes, cuando tú decías voy a comprar un disco, bueno, eso significa que va a una discotienda y compra ahí, qué sé yo, o el 45, que era un disquito chiquito donde traía una canción por un lado, o 2 a veces, y una por el otro, y entonces tenía como la boca gruesa, ¿no? Entonces le ponías al aparato porque ponía otra frecuencia. O lo que llamaban el LP, long play. Entonces más o menos duraba como entre media hora y 40 minutos por un lado y otros 40 por otro. Después eso se convirtió en comprar un cassette, ¿verdad? Que era distinto, lo podía poner en el carro, etcétera. Después en un disco compacto. Y hoy día se convirtió en algo que se llama Spotify, y que tiene una competencia bravísima con otra que no voy a mencionar. Pero ¿cómo se hace ahora la conexión de que antes existía un soporte físico de lo que tú estabas comprando, donde además le veías la foto y veías unas historias, o te decía cuánto duraba cada tema y de qué se trataba todo esto más o menos? Entonces, quienes produjimos discos en el pasado nos preguntamos, ¿qué cosa es un disco hoy día en Venezuela? ¿Qué piensas tú? Bueno, un disco siempre ha sido una carta de presentación, ¿no? Y por otro lado, uno como artista tiene que dejar grabado su música, ¿no? O sea, hay que dejar, como decía Aldemaro, el maestro, para la posteridad. Eso por un lado, pero digamos que la industria de la música ha cambiado muchísimo. Yo vengo, digamos, uno y a veces es desesperante, porque es como que cuando ya consigues entenderla, cambia. Entonces, pero un álbum es ahora hay una competencia muy fuerte. Antes era más difícil hacer un álbum, ahora no es tan difícil desde el punto de vista que, bueno, existen los home studios. Edacún, por ejemplo, es un álbum que en otros momentos hubiese sido impensable, que es una de las ventajas. Todos esos músicos, ninguno está en el mismo sitio. Mira qué curioso que tú llamas ya no lo llamas disco, dices álbum. Y tal vez álbum porque justamente no hay un disco. Sí. O sea, no, antes yo tenía un disco que, por ejemplo, Piano Jazz Venezolano, todos estos álbumes o discos tenían era físicamente, y es más, uno terminaba los conciertos y los vendías y los firmabas y había toda una parte que ahora ya no existe, y eso bueno, va cambiando, entonces uno va adaptándose a esas nuevas formas. Pero lo importante, o sea, yo creo que lo más importante es dejar la música grabada, o sea, porque si no está grabada, no está. No está. Entonces, eso es lo más importante, o sea, pensar que eso va a estar allí. Ahora, que la competencia es más fuerte para que las personas vayan a escuchar esa música, sí. O sea, hay una competencia muy grande porque tienes millones de canciones, de piezas, de artistas, de todo. Y bueno, y obviamente entender que ya no es una música, o sea, que ya no es algo que tú
que tú lo puedes entregar, firmar, eso se acabó. Eso se acabó. Pero o bueno, se está transformando y hay que adaptarse. Queda lo del vinil, pero bueno, como una especie de colección. Pero sabes que también puede ser una forma que llegue de forma más inmediata cuando alguien se interesa en tu música. Y hay algo muy particular, amigo y amiga oyente, con nuestra invitada de hoy, con nuestra Cana al aire, además, que es su música y su arte, que tiene un estilo particular. Ella ha logrado que a través de sus composiciones o del modo como interpreta otras cosas tenga lo que llamaban una impronta, un sello propio. Tú escuchas a Prisca y dices, bueno, si no es Prisca es alguien que se le parece. Entonces, y eso no es muchas veces uno de los grandes logros de un artista, reivindicar a su propia e íntima personalidad y ponerla como algo distinto a lo demás. Y yo les propongo algo antes de revelarles cuál va a ser el lacito rojo con el cual vamos a cerrar el programa de hoy, porque se nos está acabando el tiempo, la hora voló. Y quiero hacerte una pregunta, Prisca, que me va a llevar precisamente a ese cierre de programa. ¿Qué mujeres artistas te inspiran? Porque estamos hablando de tu huella como artista y dentro de toda esa huella, todo ese sello tuyo, evidentemente tiene que haber algo de sensibilidad femenina que te diferencia de, por ejemplo, un hombre creador, un hombre artista. Entonces, ¿qué mujeres del medio artístico te inspiran a ti? Bueno, en primer lugar, siempre me encantó Teresa Carreño, como un ícono de una época en el que en ese momento ni siquiera, bueno, para hacerle un elogio a Teresa Carreño, le dijeron que ella no era una pianista, sino un pianista. Sí. O sea, ya por allí es como llevar esa bandera de una mujer maravillosa que bueno, que es compositora, pianista, cantante. O sea, digamos que bueno, en un momento muchísimo más difícil que ahora para la mujer, pues, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es un ejemplo bien importante, o sea, o bien marcado para mí, ¿no? Y luego, bueno, todas las mujeres que desde su ámbito artístico, pues, llevan sus propuestas, están allí a la vanguardia, o sea, en todas las artes, ¿no? En todas las ramas del arte, y eso me lleva precisamente a retomar un nombre que mencionamos en la primera parte del programa y con el cual casi Federico hace spoiler del cierre de este programa, pero no lo hizo. Se le abrieron los ojos como platos ahorita. Elisa Lerner. Y es que Prisca precisamente hace un par de años tuvo su primera experiencia como acompañante musical dentro de un ciclo teatral relacionado precisamente con piezas de Elisa Lerner, 5 piezas que fueron específicamente La Bella de la Inteligencia, La Mujer del Periódico de la Tarde, Jean Harlow, Mafalda y El País Odontológico. Y del elenco de esta última tuve el gusto de formar parte, y una pieza de Prisca con un título bastante llamativo, bastante peculiar, nos acompañó musicalmente. ¿Cuál era esa pieza musical? Merengue Eólico. Con ella nos gustaría despedir el programa de hoy, no sin antes agradecerte, Prisca, por habernos acompañado, agradecerle también a nuestra audiencia por haberse dejado envolver con nosotros, junto a nosotros, por la magia musical de esta dama del piano. Gracias. El merengue eólico tenía como un toque muy afín a lo que puede hacer teatro del absurdo, ¿verdad? Que era lo que proponía. Tal cual. Y vamos a escucharlo precisamente para despedir el programa de hoy.
En la conducción del programa estuvimos Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @_lacultural. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.